Hola, la reflexión de hoy la he titulado Machismo, miremos las entrañas de la sociedad. El hombre siempre ha impuesto su autoridad. La violencia contra la víctima, la guerra contra la paz, la irracionalidad contra el encanto, lo rebuscado contra la sencillez. El hombre siempre ha amedrentado a la mujer, a sus hijos, a sus nietas. Es el calvario del hombre. De otra manera hubiera sido nuestra sociedad si se hubiera tenido más en cuenta a la mujer. Pero no, el hombre siempre ha ido ciego con sus ambiciones y teniendo a su lado el contrapunto a quien le hubiera dado el equilibrio, nunca lo ha visto, porque él solo se ha mirado a sí mismo sin tener en cuenta lo que ésta le pudiera decir. Tiempo atrás comenté esto con mi nieta, 16 o 17 años tendría entonces. Con su gesto de resignación me vino a decir: es que soy mujer. Lo había asimilado, no tenía más remedio. Le había tocado caprichos de la naturaleza, cosas de los espermatozoides. No le pude decir nada, solo asentir con la cabeza. Lo comprendía. Y que por culpa de un accidente biológico hayamos condenado a otra parte de la humanidad. Pero bueno, viene el otro condicionamiento, la inmadurez del ser humano. Vamos a tener que hacer una reflexión. No nos vamos a quedar con el detalle. Veamos las distintas violencias que se ejercen contra ella. Un hombre que maltrata psicológicamente a la mujer. Otro que ejerce violencia física contra ella. El de más allá que acaba matándola. Muy pocos escapan de la justicia, aunque otros acaban suicidándose. Otros que ejercen la violencia vicaria contra su pareja, darles donde más les duela, sus hijos. Y los huérfanos se acaban siendo cogidos por las abuelas maternas. Todo es producto del patriarcado, del machismo, de la violencia de género, de la violencia familiar, de la violencia hacia la mujer. Respeto. Todo en la formación del hombre le ha llevado a menospreciar a la mujer. En lo que les enseña su entorno, en lo que les hace ver la educación recibida. ¿Cómo puede tener respeto hacia ella? Ahora, con el tiempo, es evidente que una parte sensible de la sociedad está reflexionando y está dando cuenta de lo que supone, de lo que es la mujer. Un ser sensible y solidario, que en el fondo lo único que quiere es el bien para los suyos, aunque es luego, en sus relaciones de pareja, cuando aparece la discrepancia, llega el conflicto y la desaveniencia. Es cuestión de madurez. ¿Y ella? ¿Qué hace ella? Pues resignarse, aunque muchas ahora se están rebelando y exigiendo al menos ese respeto que les debe el hombre. Al machismo de esta sociedad ha comenzado ahora a plantarle cara el feminismo. Solo cuando se hayan retirado las viejas generaciones irá dándose la razón a quien la tiene de verdad. He tratado de ver qué ocurre en otras sociedades. India, China, América, en Europa misma. Pero no hay datos. De hecho, aquí comenzaron en 2003 a contabilizar las víctimas. ¿Cuánto nos queda por andar? Aunque una gran revolución parece que se está produciendo con la aparición del movimiento feminista. En tiempos revueltos de la gente sin conciencia, de los egocéntricos de toda la vida, este movimiento tiene que permanecer unido. No hay que dejarse atemorizar por los insultos de aquella gente
que se ha situado allá arriba y que nos hace ver que quiere que las cosas cambien, pero para que todo siga igual. Soy consciente de que mi reflexión no va a servir para nada. Y por supuesto que todo va a seguir igual, pero por lo menos me ha servido a mí, a mi maduración personal, como miembro de la especie. Hasta la próxima reflexión.